Bueno, continuando con toda la parte relacionada a las generalidades del sistema moda y a digamos, como contextualización, vamos a seguir hablando como del periodo que estamos viviendo. Y fíjense que aunque esto está escrito desde hace mucho tiempo, muchas de las cosas que ahí estaban definidas como cómo será el mundo en estos momentos y qué nos va a definir, lo estamos viviendo hoy con mucha más intensidad. Entonces hablamos de un periodo que para algunos se llama posmodernidad y para otros sigue siendo modernidad, de acuerdo a algunos expertos. Y este es un periodo donde hay unas sensaciones, unos sentimientos que son lo más importante, donde, digamos, las cosas van a pasar a un segundo plano, donde la verdad es resultado de un acuerdo y no de la definición, digamos, de alguien autoritario que dice es así y ya es última palabra, que vivimos un desencanto y eso hace que busquemos siempre como alternativas, que tenemos una angustia del futuro porque es impredecible, porque vemos cómo hay una serie de, digamos, de cambios climáticos, resultado pues de toda la explotación que hemos hecho de la naturaleza por tantos años y eso ha generado como una angustia hacia cómo podrá llegar a ser el futuro y hoy aún más lo vivimos por la incertidumbre. eh, las personas están más centradas en el presente y en darle como un nuevo valor al pasado, porque pues, nos damos cuenta que antes las cosas eran mejor que ahora. Y vuelvo y repito, es como una sensación muy generalizada en estos momentos donde eh, a veces nos ponemos a pensar en cosas pasadas que no les dimos importancia y que hoy quisiéramos estar viviendo. Les voy a traer así un ejemplo, se van a dar cuenta que yo coloco muchos ejemplos de Netflix y quienes no se han visto La Casa de Papel, pues no les voy a hacer como un spoiler y quienes no se la ven, pues no importa porque igual lo van a entender. Y es que pues hay una escena donde Tokio dice como que todo puede cambiar en un segundo y es en ese momento donde te entra la nostalgia de aquellas cosas que viviste antes y que no les diste importancia, o sea, que fueron como un momento más. Y cuando todo se acaba y todo se daña, es cuando empiezas a recordarlas y a darles valor. Entonces, a eso se refiere un poco de ese pasado resignificado. Hablamos que el mundo cada vez está más fragmentado y es porque cada vez está más especializado. Antes, pues, las profesiones eran ingeniería, de sistemas, pero ahora hay una ingeniería de sistemas, de bases de datos, inteligencia artificial y bueno, una serie de clasificaciones y especialidades cada vez más fragmentadas. Que el mundo cada vez es más femenino y las mujeres van a tener un papel mucho más importante en la sociedad y vemos como incluso niñas como Greta, que es la que ha hecho como el líder del cambio climático, es incluso una niña. La multiculturalidad, porque las fronteras se borran y eso hace pues que haya más parejas multiculturales o que tengamos acceso a más información de otros lugares que antes. Una cantidad de memes que como la gente ahora está toda volcada a ver Netflix y muchas de las series populares son españolas, entonces que están a, a una serie de obtener la residencia en España por el que se les pega el acento y cosas así. Y bueno, entender que la salvación está en este mundo y una constante búsqueda de identidad son como algunas de las circunstancias que definen la época en la que estamos hoy y eso va a definir la forma en la que las marcas de moda desarrollan los productos y los comercializan, que es muy importante tenerlo en mente. Entonces podemos decir que hoy las organizaciones son cerradas, son sensibles y algo muy importante que son autopoyéticas. Cerradas no en el sentido que no reciben información de afuera, sino pues digamos que están pensadas como desde adentro hacia afuera. O sea, como los secretos que se puedan generar, qué es lo que me va a generar a fin de cuentas la diferenciación. Eh, pues que ya las personas no quieren trabajar en una empresa que no se preocupe por ellas y que las empresas se deben entender como un ser vivo, o sea, que nace, crece, se desarrolla y que finalmente va a desaparecer si no se reinventa. Y es como, eh, digamos, un elemento en el que hay que hacer énfasis hoy y es que
todo lo que nosotros hacemos para la industria de la moda debe reinventarse, porque en época de crisis lo último que la gente piensa en comprar es ropa. Bueno, entonces dentro de todas estas características tenemos que entender que el punto de partida debe ser siempre el cliente. A veces cuando vamos a desarrollar una idea de negocio pensamos siempre como en lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer, es decir, como en las capacidades y limitaciones del sistema o del procedimiento, o cómo se deben hacer las cosas, cuál es el orden real en que se deben hacer las cosas. Pero en realidad nosotros debemos pensar es desde el cliente y a partir de ahí ir construyendo la experiencia y ir definiendo cuáles son los elementos que necesitamos desarrollar como capacidades y superar como limitaciones y darle forma como procedimientos para finalmente eh, construir el sistema que soporte esa experiencia que nos estamos imaginando. Entonces, cuando empezamos desde el cliente tenemos que pensar inicialmente cuál es la experiencia que queremos llevar al cliente, qué es lo que nosotros queremos que ellos sientan, que vivan, que experimenten, y esa experiencia yo voy a definir cómo hacer la interacción, será presencial, será virtual, a través de qué medios o mecanismos será más factible hacer esa interacción, cómo será ese punto de contacto, si es un lugar, cómo será ese lugar, cómo será el ambiente, cómo estará decorado, cómo me imagino yo ese espacio, y si es un espacio virtual, cómo será la página web, qué funcionalidades tendrá, cómo funcionará, cómo va a ser el procedimiento para llevar ese producto, para fabricarlo, para desarrollarlo. Y luego ya yo digo cómo tendrá que ser la empresa y el equipo de trabajo que va a desarrollar ese procedimiento para generar ese punto de contacto, esa interacción y construir una experiencia. Entonces, así debe ser, digamos, como el proceso en que nosotros le damos forma a una idea de negocio. Y hoy más que nunca, este proceso hay que hacerlo con mayor fuerza, porque ¿cuál es la experiencia que buscan hoy las personas? Hoy las personas buscan bienestar, tanto un bienestar físico como un bienestar mental. Y a partir de ahí yo debo ir construyendo como mi, digamos, mi historia de mi experiencia que voy a hacer a través de mis productos. Bueno, entonces entendiendo eso, tenemos que pensar también en un componente de integralidad. Y es que, por un lado, nosotros tenemos el cliente que representa la atractividad. O sea, yo tengo el cliente y yo tengo que atraerlo de alguna forma, incitarlo, motivarlo. Y de esa atractividad tengo también la empresa que representa la viabilidad, o sea, el cómo lo voy a hacer, el que sea viable o posible realizarlo. Y la relación entre el cliente y la empresa es lo que nosotros llamamos marketing. Ahora, el marketing solo no puede existir, porque también tenemos que hablar entre una relación de lo que es la tecnología y esa estructura que me va a dar la factibilidad para desarrollar las cosas. Y ahí es cuando yo mezclo tanto en la empresa como esa estructura y esa tecnología para hacer una innovación de proceso. O sea que yo puedo hacer una diferenciación o una innovación a partir de la forma en la que desarrollo mis actividades, en la forma o en el procedimiento que llevo a cabo. Pero también yo puedo hacer a partir de lo que el cliente me dice que quiere, que necesita para que le genere esa atractividad y la tecnología y la estructura que tengo, algo que se llama innovación funcional, que viene siendo directamente en el producto o servicio que voy a ofrecer. Entonces, cuando yo hago la integralidad entre esa innovación de proceso, innovación funcional y todo lo que es el marketing, es que puedo ser capaz de diseñar una verdadera experiencia. Entonces esto parece como un montón de información que puede llegar a saturarnos y hacernos, digamos, cuestionar acerca de que esto será que una fórmula así de un científico loco. Pues no, vemos aquí publicidades de marcas o de casas de moda como Valentino, que son productos netamente femeninos, porque son zapatos de tacón, carteras con unos estampados muy femeninos porque son de flores y mariposas, pero quienes exhiben los productos es la mano de un hombre. Entonces eso genera como
una atractibilidad y una diferenciación, y pues si se dan cuenta la mano no puede ser más fuerte o masculina porque está toda tatuada. Y vemos aquí cómo el mundo empieza como a generar como estas alternativas. Entonces podemos decir que el mundo es racional o sensible, es netamente sensible. Que hoy en día las empresas que no tengan en cuenta las emociones como el factor que puede generar como esa lealtad sostenible, esa recordación, y que van a guiar la acción de forma más efectiva que la razón, eh, van a desarrollar unos productos pues que no van a tener ni alma ni significado, y pues difícilmente van a sobrevivir en un mercado y más en las condiciones en las que estamos. Fíjense que a partir de toda esta situación muchas marcas han sido criticadas porque han sacado un bombardeo de descuentos, de productos y de publicidades, de moda, y entonces la gente empieza a cuestionarlo, bueno, frente a todo lo que estamos viviendo, ¿crees que es el momento para preocuparnos de algo superficial como la ropa o de algo más crítico como la salud y el bienestar? Entonces es muy importante el lenguaje que se utilice para poder llegar a las personas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante y es acerca, y voy a empezar con esta frase, que es una frase de una poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Maya Angelou, que dice: he aprendido que la gente olvidará lo que usted diga, que la gente olvidará lo que usted haga, pero la gente nunca olvidará cómo los hace sentir. Y esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta al construir una marca o al trabajar en una marca de moda. Y es que es muy difícil construir durante el tiempo un imaginario de marca, lo que se llama branding, eh, porque es como un conjunto de acciones que le van dando forma y que van creando como ese imaginario. Pero en el momento que uno comete un error como marca, una comunicación equivocada, todo ese imaginario se destruye. Entonces es como las relaciones con las personas. Por eso decíamos que las empresas deben ser pensadas como si fueran un ser vivo. Eh, si yo confío mucho en una persona, eso ha sido resultado de acciones previas que me han llevado a tenerle confianza en el criterio de esa persona, pero si luego esa persona pues comete un error y por un solo error no pueda que sea o no relevante, la confianza se va a quebrar y va a ser mucho más difícil reconstruirla. Entonces lo mismo pasa acá. Entonces siempre tenemos que estar muy conscientes de cómo vamos a hacer sentir a las personas, y a eso se refería al tema de la experiencia. Entonces nuestro cerebro pues tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Y cómo funciona? Pues un lado pues domina todo lo que es la parte lógica, matemática, y el otro lado del cerebro domina toda la parte de música, creativa, y tenemos un componente de emoción y tenemos un componente racional y tenemos un componente de instinto. Y esos tres elementos tenemos que tenerlos muy en cuenta cuando vamos a desarrollar cualquier comunicación o cualquier estrategia. Entonces, ¿qué motiva a una persona a comprar? ¿Qué ocurre en su mente durante el proceso de decisión de compra? O sea, ¿qué es lo que hace que se decida o no por un producto? A veces creemos que es una parte racional que nos dice, bueno, es que no, el dinero no me alcanza, o yo tengo pensado solo comprar hasta este rango de precios. Entonces creemos que nuestras decisiones se basan por una parte racional. Pero ya está comprobado que realmente la emoción es la que define e impulsa la vida humana. Entonces, a veces compramos cosas que realmente no necesitamos, pero las compramos porque en el momento sentí como la emoción de tenerla, o algo que no tengo una explicación lógica para decir por qué la compré. Eh, y la parte del instinto también se alterna e influencia pues, a partir de todos los estímulos externos mi decisión de compra. Entonces, el actuar y el planear nacen de los deseos y las expectativas, más allá de la conciencia y las limitaciones que marca la razón. Es muy importante tener eso claro. Entonces, por lo menos vemos publicidades como esta de Nike, donde en ningún momento dice el nombre de Nike, pero sabemos que es Nike, porque por acá en el tenis, en la parte de abajo, vemos el logotipo.
y nos hacen mensajes como estos. La pregunta no es si puedes, sino si lo harás, porque ellos lo que venden es, el eslogan de ellos es just do it, solo hazlo. Entonces lo que ellos te venden es la idea, pues que con los productos que ellos van a darte, te generan la experiencia de mejorar tu rendimiento y pues todo va a depender de ti. Ellos te están dando todo fácil para que lo puedas lograr, pero va a depender de ti si realmente lo vas a hacer. Entonces ya no tienes que preguntarte si puedes, porque con lo que ellos te van a dar sí puedes, pero va a depender de ti si lo vas a hacer. Entonces lo que mueve a los seres humanos definitivamente es la emoción y no la razón. Por eso, pues digamos, si a mí no me gusta el trabajo que hago, yo puedo poner la alarma y levantarme, pero no tengo la emoción que me motive a ir a trabajar. Mientras que si a mí me gusta el trabajo que hago, aunque odio levantarme temprano, me suena la alarma y por encima de todo me levanto porque me da emoción ir a hacer mi trabajo, por ejemplo. Entonces, actualizar y repetir siempre es importante porque nos ayuda a crear como esos vínculos emocionales y nos permite convertir al consumidor en un defensor de la marca. Entonces, podemos decir que una compra se decide de forma en un 80% irracional porque solamente se logra en 2.5 segundos. ¿Quién piensa de forma racional en 2.5 segundos? Eso no es nada de tiempo. Entonces vemos casos, por lo menos este de Levi's, cómo construyó una campaña que se basó en la forma y no en las tallas. Entonces Levi's hizo un ejercicio de una investigación de mercado eh, para la zona de Latinoamérica, donde las mujeres, pues los cuerpos tienden más a tener más curvas y por lo que es un poco más difícil encontrar el tallaje perfecto para un jean, porque siempre pues hay muchas personas que son muy curvilíneas que finalmente tienen que comprar un jean y luego intervenirlo para que realmente le pueda quedar bien. Entonces ellos hicieron un mensaje que la cuestión era de forma y no de tallas, porque por lo menos hay personas que son talla 8, pero tienen cuerpos muy distintos, entonces puede que a una sí le quede y a la otra no. Entonces, más que la talla, es la forma del cuerpo o el tipo de cuerpo que tienen. Entonces, ellos crearon un sistema donde las personas a través de la página web se tomaban las medidas de acuerdo a unas indicaciones y a un tutorial que iba saliendo ahí conforme tú ibas haciendo el proceso y ellos te decían la forma de tu cuerpo. Entonces, si eras curvy, si eras slim, y tenían como unos nombres para cada uno de ellos, y dentro de la forma te ubicaban tu talla. Entonces, por lo menos hay personas que son de piernas delgadas y largas, y por eso les toca comprar un talla 10, porque el talla 8 es para una persona más bajita, pero resulta que les queda demasiado ancho. Entonces, de eso se llamaba y la estrategia se llamó Curve ID, o sea, como el ID o la identificación de tus curvas a través del device. Entonces, reinventaron la forma de comprar a través de 4 sencillos pasos donde las personas se tomaban las medidas. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? ¿Cuál es la aplicación? Pues se puede utilizar para inteligencia de mercado, para diseñar productos y servicios, para comunicaciones, para definir incluso los precios de venta público, para el posicionamiento de la marca y todas las estrategias que se desarrollen de branding, para definir cuáles serán los canales de distribución más apropiados, cómo se deberían realizar las ventas y las proyecciones de esas ventas, cómo podrían ser. Todos los especialistas de marketing miden los resultados de las acciones desarrolladas en términos de ventas, de percepción de marca y de preferencia. Entonces, por eso es que decimos que el marketing es tanto una ciencia como un arte. Entonces, toda experiencia que se tenga con la marca, ya sea pequeña o grande, tiene que reforzar el concepto mental positivo que el consumidor tiene sobre la marca. O sea, nosotros todo lo que hagamos no puede estar hecho únicamente digamos, la intención de creer que es algo pequeño, porque todo tiene un significado. Por lo menos cuando en Instagram una marca hace una publicación y comete un error de ortografía, la gente se lo critica y la destruye en un momento.
y es un error de ortografía y no venden libros ni nada por el estilo, lo que venden es ropa. Pero la gente, eso pesa. Y más ahora que todas las comunicaciones se vuelven virales. Entonces es muy importante como tener eso claro. Eh, por otro lado, vamos a ir viendo aquí ya esta parte que corresponde a cómo funciona la industria y el modelo de negocio que vamos a ver que es el de series